Bienvenidos sean todas y todos ustedes a la Universidad Pedagógica Veracruzana, a través de la sección académica, Departamento de Posgrados y de la Coordinación del Doctorado en Política y Evaluación Educativa. Es muy significativa e importante la presencia de todos ustedes en este conversatorio de complejidad, educación y relaciones posibles, en el marco de cierre de las actividades del aprendizaje del segundo semestre de la tercera generación del doctorado. A continuación, cederé la palabra al doctor Gonzalo González Osorio, director académico en representación de la rectora, doctora María del Rosario Pérez Méndez, quien dará el mensaje de bienvenida. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Manuel, muy buenos días. Claudia, Liliana, Marisabel, Irvin, especialmente muchas felicidades a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Ya con esta actividad cumplimos nuestro primer año de esta generación del doctorado. Estamos muy contentos de que todos ustedes lleguen juntos a este importante evento. También quiero dar las gracias a la doctora Patti Ruiz, a la doctora Rebeca, al doctor Rigoberto, a la doctora Lisette, por habernos acompañado en este segundo semestre, y también agradecerle al doctor Arturo Guillomín por hacernos el honor de participar en este segundo coloquio del doctorado en Política y Evaluación Educativa. A nombre de nuestra rectora, la doctora María del Rosario Pérez Méndez, le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias, María Isabel, por acompañarnos también en este evento. Gracias también al doctor Oscar Valencia por estar aquí, organizar este coloquio, que para nosotros es un ejercicio de intercambio de experiencias, donde cada uno de nuestros aprendientes va a mostrar sus avances después de un año de trabajo en el doctorado, donde de manera propositiva cada uno de los que estamos aquí vamos a compartir nuestros comentarios y experiencias también sobre lo que han realizado. Bienvenida Berenice, bienvenido Carlos, doctor Rigoberto, muy buenos días a todos, y esperamos que esta sea una jornada muy productiva. Deseamos la mejor de las suertes y felicidades por haber cumplido este primer año del doctorado. Mucha suerte a todos. Sin mayor preámbulo, le voy a ceder la palabra a la doctora Marisabel López Callejas, quien moderará este coloquio. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos en esta actividad de aprendizaje. Bueno, buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida al coloquio de evaluación del segundo semestre de la tercera generación del doctorado en Política y Evaluación Educativa. Esta mañana, con la intención de generar un espacio de aprendizaje, recibimos con mucho gusto a nuestro invitado, el doctor Arturo Guillomín Tostado, quien nos acompañará con sus interesantes reflexiones en la conferencia denominada Complejidad, Educación y Relaciones Posibles. Me permitiré leer una breve semblanza de su extenso currículum. El doctor Arturo Guillomín Tostado es arquitecto por la UB, cuenta con 2 maestrías, una en Desarrollo Regional por la Universidad Veracruzana y la otra en Diseño Urbano y Planeación Regional por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Es doctor en Educación por la Universidad La Salle de Costa Rica. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, IESES, de la Universidad Veracruzana. Ejerce la docencia en programas de maestría y doctorado. Ha investigado en temas como planeación regional, planeación universitaria, educación, crítica al desarrollo y sobre la función epistémica de la escritura. Actualmente investiga sobre el fenómeno de la sustentabilidad. En 2010 realizó un curso sobre la teoría Sistema-Tierra en el Schumacher College en Devon, Inglaterra, con Stephen Harding, quien junto con James
Lovelock y Lynn Margulis desarrollaron la teoría sobre la autorregulación del planeta. Ha publicado artículos, ensayos, capítulos de libro y libros sobre estos temas. Entre los libros se pueden mencionar los siguientes: Planeación estratégica aplicada a unidades académicas universitarias por la Universidad Veracruzana, Avances en complejidad y educación, teoría y práctica, de Ediciones Octaedro, Contra el desarrollo, de la Universidad Veracruzana. Entre los artículos, ensayos o capítulos se pueden mencionar Educación basada en lo local o cómo operar nuestros espacios vitales de la economía global, Sustentabilidad versus desarrollo, Sustentabilidad y autonomía alimentaria, Algunas consideraciones para la educación universitaria, Diseñando el futuro desde lo local. Actualmente es miembro del núcleo académico del doctorado en investigaciones económicas y sociales que se imparte en el IESES. Bienvenido, doctor, y bueno, la dinámica al trabajar el día de hoy será, bueno, el doctor durante 40 minutos disertará acerca de este interesante tema de la complejidad de educación y relaciones posibles, y posteriormente tendremos una sesión de preguntas de 30 minutos. Les pedimos durante el desarrollo de la charla vayan anotando sus preguntas para que al final de viva voz expresen sus dudas. Bueno, sin más preámbulo, doy la palabra al doctor y bienvenido, muchas gracias. Una cuestión que a mí me llama la atención es a la educación se le invoca cada vez que nos topamos con algún problema, ¿no? Bueno, es que aquí hace falta educación, ¿no? Es decir, las expectativas que tenemos acerca de la educación son muy altas y a veces son demasiado altas. Creo que ya me empieza a atacar esto. Y una opinión bastante generalizada es que necesitamos más educación y que necesitamos mejor educación. Sin embargo, cabría preguntarse qué clase de educación y a qué le llamamos mejor educación. Esas son preguntas, desde mi perspectiva, que nos debemos hacer cuando investigamos sobre educación. Porque así como hay una educación deseable, también existe su contrario, una educación indeseable. Yo creo que para nadie es desconocido el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad estamos atravesando problemas realmente muy grandes que nos ponen al borde, no quiero ser dramático, de la extinción, pero por lo menos del final de la civilización tal como la conocemos. Si no nos ha caído el 20 del cambio climático, vivimos en otro planeta. El panorama es realmente desolador. Es buen comienzo, ¿verdad? Optimista para una plática. Y en este sentido hay una autora a la que yo admiro muchísimo, Naomi Klein, no sé si le suene. Si no le suena, léanla. Es una mujer maravillosa. Naomi Klein dijo lo siguiente, y lo dijo con una claridad brutal. Dijo: siempre hay una manera de evitar un futuro sombrío, pero con una condición: cambiarlo todo. Esa es una afirmación fuerte. Lo grave es que está en lo correcto. Quizá debería yo decir, afortunadamente está en lo correcto, porque nos hace pensar en un cambio que lo hacemos o lo hacemos.
Y esto abarca todas las actividades humanas, incluyendo a la educación, por supuesto. Antes de comenzar esta charla, quiero comunicarles que esta plática está patrocinada por una hipótesis, está patrocinada también por una pregunta algo inquietante, un aviso. Son tres cosas. La hipótesis es la siguiente: dentro de una semana ustedes habrán olvidado el 80% de lo que yo diga ahora. La pregunta inquietante es esta: ¿no será que la educación es también causa activa de la crisis en la que nos encontramos sumergidos? Y tercero, el aviso. Lo que voy a exponer a continuación tiene como uno de sus sustratos lo que se conoce como pensamiento complejo. Seguramente han oído hablar del pensamiento complejo, cuyo principal proponente es el francés Edgar Morin. El pensamiento complejo resulta subversivo al orden establecido, al statu quo. Más que una visión novedosa, constituye una posición crítica frente al mundo. Voy a tratar de mantenerme dentro de mis notas, que en algo en lo que soy realmente un especialista es en perder la noción del tema. Cuando uno habla de complejidad, uno a territorios insospechados, ¿no? El problema es regresar al hilo que nos unía al principio. Me gustaría que la doctora Isabel me saque la tarjeta roja cuando vaya yo a la mitad. Bien, como se puede ver ahí, el título de mi charla se llama Complejidad, Educación y Relaciones Posibles. Este título me fue inspirado por una frase del investigador y educador chileno Carlos Calvo, no sé si le suene el nombre, aparece en uno de sus libros, El mapa educativo al territorio, del mapa escolar. Bueno, ustedes ya saben mejor que yo. Y la frase es la siguiente: educación es el proceso de creación de relaciones posibles. Va de nuevo. La educación es el proceso de creación de relaciones posibles. No sé qué piensan ustedes, pero es una frase bastante simplona, un poco ambigua, pero a pesar de todo, desde mi punto de vista, es muy poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque tiene la virtud de sintetizar lo que significa reconocer la complejidad de lo real. Es decir, poder concebir otra educación que permita ecologizarla, en el sentido de que nos descubra cómo nos relacionamos con todo lo demás. Y aquí la palabra relación es clave, ¿no? Entender qué es la complejidad. Para hablar de complejidad, para empezar, habría que partir de una más o menos definición, una caracterización de a qué le llamamos complejidad, por lo menos de una manera razonable. Podríamos empezar diciendo que todas las cosas están conectadas con todas las demás. Hay un autor que dice lo siguiente: nada es significativo en sí mismo. Nada es significativo en sí mismo. Nada puede ser significativo para nosotros si no es en relación con algo más. Todas las cosas están conectadas entre sí. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta?
No hay nada que exista por sí sola, aislada del resto. Compartimos un origen común. La existencia de la Tierra es el resultado de 4.600 millones de años. Los humanos provenimos de las primeras bacterias que surgieron hace 3.900 millones de años. Que no nos ofendamos o reconozcamos que sí, son nuestros antecesores. Bueno, el resto de las especies surgieron a partir de esas primeras bacterias. Estamos todos sujetos a las mismas leyes físicas. La composición de la materia viva de nuestros cuerpos son los mismos que se encuentran en cualquier estrella. Y como dice un autor, lo que nos compone nuestro cuerpo lo podemos encontrar en cualquier botica bien surtida. Todas las cosas vivas y no vivas están sujetas a las inexorables leyes de la termodinámica. Entonces vamos a... Eso, si lo quieren decir en términos complejos, que es más elegante, en lugar de decir fulanito ya se murió, uno puede decir alcanzó el equilibrio termodinámico. Todos los seres vivos estamos unidos por complejos procesos metabólicos que abarcan al planeta entero. La complejidad entonces alude al hecho de que estamos física, química, biológica, energética e informacionalmente unidos con todo lo demás. La palabra complejidad viene del griego complexus, lo que está entretejido. Y la palabra perplejidad significa quedarse atrapado en ese tejido. Es un poco como quedarse inmóvil, ¿no? Cuando estamos perplejos, causa cierta inmovilidad, ¿no? Bien, algunos mitos y alcances del pensamiento complejo. Alrededor de algunos conceptos se tejen algunos mitos y malos entendidos. La complejidad es uno de ellos. Complejidad no es igual a complicado. A mí siempre, mis compañeros siempre se burlaban de mí, por decirlo de una manera. Dicen, Arturo, ¿por qué te complicas la vida estudiando la complejidad? Entonces había que explicarles que no era lo mismo. Incluso los humanos hacemos cosas muy complejas, incluso estando dormidos. Por ejemplo, soñar. Soñar es un fenómeno muy complejo. Es físico, bioquímico, psicológico, lo que ustedes quieran. Esto se lo copia Edgar Morin. Edgar Morin dice que muchas personas creen que la complejidad es algo que trae uno en el bolsillo. La anda uno cargando para repartirla por todos lados, usarla en el momento en que se necesita. Bien, que es una especie de traje que uno se pone. Ahora voy a usar las manos. Una especie de traje que uno usa pues para cuando sea necesario, ¿no? Una especie de navaja suiza, ¿no? Ah, pensamiento complejo, lo voy a sacar, ¿no? Y por otra parte también hay gente que creen que el pensamiento complejo es una especie como de aprendizaje de muchas palabras que son muy sonoras, suenan muy extrañas y que sirven para apantallar a propios y extraños, ¿no? Para aclarar un poco las cosas, la complejidad pertenece a una categoría ontológica. Y muchos creen que la ontología es contestar ontoi. No es eso. La complejidad es ontológica porque es una cualidad de la realidad.
Pero para estudiar, conocer la complejidad de la realidad, necesitamos un método. Y ese método pertenece a otra categoría. Es precisamente a una categoría metódica o metodológica. Entonces, pensamiento complejo pertenece a una categoría distinta a la complejidad, ¿no? Generalmente, para estudiar la complejidad, se utiliza lo que se conoce la teoría de sistemas. Eso es inevitable. La teoría de sistemas. Incluso el pensamiento complejo es un método para dialogar, conocer y aprender la complejidad, es también un método, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy importante reconocer esas pequeñas o grandes diferencias. Y por cierto, yo les recomendaría un libro sobre la teoría de sistemas. Es sensacional, para mí es uno de los mejores, y que lo escribieron entre dos científicos. Uno es Fritjof Capra, no sé si lo suene, Fritjof Capra, y Pierluigi Luisi, que es un bioquímico suizo. Bueno, fue porque ya alcanzó el equilibrio termodinámico. Escribieron un libro maravilloso que se llama precisamente La teoría sistémica de la vida. Claro que en inglés, no he visto una versión en español, pero bueno, esa sería la referencia. Bien. El pensamiento complejo está basado en la teoría de sistemas. Nada más que Edgar Morin le dio cierto toque muy interesante, que ahí les va gratis, además. Esta cuestión particular del pensamiento complejo como método para estudiar la complejidad tiene su jiribilla, y es la siguiente. ¿Por qué se llama pensamiento complejo y no se llamó, no sé, método alfa o X, ¿no? De complejidad, cualquier cosa, Porque cuando hablamos de pensamiento, tenemos que referirnos a la persona que piensa ese pensamiento. O sea, Edgar Morin lo que incluye en su método del pensamiento complejo es al sujeto. Entonces, bueno, antes de que nos metamos a estudiar, a ver qué es eso del pensamiento complejo, tenemos que pensar en el sujeto. Entonces, Edgar Morin, aunque en ninguna de sus obras lo dice de manera puntual, cuáles son esos elementos o cualidades que deben converger en un sujeto, son los siguientes. ¿Cuáles son estos atributos del sujeto que adopta el pensamiento complejo como método de indagación? La misma pregunta se puede hacer no solamente a un sujeto que es investigador, sino también a un profesor, a un docente. Si un docente quiere aplicar el pensamiento complejo pues para impartir educación, debe contar con atributos. Número 1, tener un interés intelectual diversificado. Ahora vamos a ver en qué consiste, ¿no? 2, autonomía formativa. 3, visión crítica. Y 4, sentido estratégico. Número 1. Por interés intelectual diversificado, queremos decir
que la persona es una persona muy curiosa, para empezar. Es algo que mucha gente ya es muy curiosa, ¿no? Incluso como niños somos bastante curiosos, y como dice otro educador, la educación mata la curiosidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la persona tiene que ser curiosa o alimentar esa curiosidad, ¿no? Entonces, es una persona que lee, se instruye, investiga por cuenta propia, interesar la física, la química, o sea, lo que sea, ¿no? Pero es una persona que abreva de diferentes campos de conocimiento. Esa es, digamos, una cualidad, ¿no? Hay que desarrollar, o a lo mejor ya se tiene, ¿no? Número 2, la autonomía formativa. La autonomía formativa se entiende las personas que utilizan diversos medios y fuentes para su formación, es decir, no dependen exclusivamente del ámbito académico. ¿De acuerdo? Es decir, realizan y emprenden lecturas, cursos, estancias, consultan especialistas, etcétera, y no necesariamente dentro del ámbito, o sea, no tienen que inscribirse en ningún curso o hacer una maestría o un doctorado. Son personas que por motu propio están alimentando esa curiosidad. Eso se llama tener autonomía formativa. Y creo que muchos de ustedes seguramente tienen esa jiribilla, ¿no? Entonces, bueno, autonomía es la clave, ¿no? En cuanto a la visión crítica, supone que el sujeto, a través de esa formación diversificada, desarrolla una mirada orgánica, ¿no? Conectada. Esto le permite formarse un criterio acerca de la situación en la cual él se encuentra, en la cual se encuentra la civilización, el mundo, la sociedad. Para eso empieza a desarrollar una visión de la situación o de las situaciones, lo que se conoce también, otras vertientes, tener un conocimiento situado. Conocimiento situado, saber es en qué situación estoy. Tener una idea muy aproximada. ¿En qué situación estamos? ¿En qué situación está el mundo, no? Y eso le permite desarrollar una visión crítica y reconocer las posibles causas de esa situación. Y al tener una idea de esas causas por las que estamos en una situación, le permiten pensar en un cambio. Entonces alguien no nada más se queda en lo crítico, piensa en el cambio. Y ese cambio no puede encontrar salida si no tiene el cuarto atributo, la actitud estratégica. O sea, el sujeto que investiga o la persona que da clases no es simplemente un mero espectador, en el sentido que yo abrevo de este libro y lo que ahí encuentro vengo y se los imparto a ustedes. Es alguien que tiene una visión, incluso tiene una visión de su propio quehacer, de su propia actividad. Y eso le dota de una responsabilidad. Y como ya tiene una visión crítica y una visión orgánica de la realidad, tiene elementos para actuar. Eso es lo que le lleva a tener esta actitud estratega. Aquí
lo programático ya no le sirve. O sea, lo que ya está predefinido ya no le sirve. Porque él es consciente de que entra a esta trama que es la complejidad, ¿no? Entonces, resulta también lo inesperado, incertidumbre. Entonces es alguien que debe responder ante situaciones inesperadas. Por eso es que es una estratega. Y aquí hay algo interesante. Es alguien que es bueno para improvisar. Y aquí hay que tener cuidado con la palabra improvisación, porque tiene un lado negativo y uno positivo. El negativo es de que, bueno, se descompuso mi lavabo y llamamos al técnico que compone los lavabos y nos hace una porquería de trabajo, y lo primero que decimos, este vino a improvisar, no sabe nada. Puso ahí un masking tape y es que lo resolvió, pero salió peor, ¿no? Esa es una idea negativa de lo que es improvisar, ¿no? Sale de la ignorancia. Pero no, aquí lo estamos utilizando en el sentido positivo. Ese sentido de improvisación que no sale de la ignorancia, sino del conocimiento y de la experiencia. ¿A ustedes les gusta el jazz, por ejemplo? El jazzista es un buen improvisador. Es alguien que crea en el momento. Entonces, en ese sentido lo utilizamos. El profesor en el aula es un buen improvisador. Alguien que hace una pregunta, alguien que hace un comentario, mueve los tapetes y debe reaccionar. Por eso decimos que lo programático se empieza a diluir y entramos al verdadero mundo de la complejidad, donde se da el acontecimiento, donde se da el evento, el sentido original de la palabra evento, en el sentido de lo eventual. Bueno, tomamos agua. Aquí hacemos un breve intermedio. Es necesario porque yo supongo que ustedes están familiarizados con ciertos términos del mundo de la teoría de los sistemas. Entonces, seguramente han oído hablar de feedback positivo, feedback negativo, emergencia, retroacción, etc., ¿no? Pero hay un concepto en este campo que si no lo comprendemos bien, si no lo usamos con cierta soltura, va a ser difícil comprender la importancia de la complejidad en la educación. Bueno, en cualquier terreno. Nos referimos al concepto de emergencia. No me refiero a la emergencia en el sentido, digamos, cotidiano, que algo se está incendiando y estamos en una situación de emergencia y le hablamos a los bomberos, ¿no?, para que vengan a resolver una emergencia. No usamos el término emergencia en ese sentido. Así que les voy a proporcionar una definición. Viene en el examen, así es que les recomiendo que se la aprendan primero de memoria y después la utilicen. Emergencia. La emergencia la podemos definir de la siguiente manera. Se refiere al surgimiento de un estado o un fenómeno que es resultado de la interacción entre los elementos de un sistema, pero que no pueden ser atribuidos a ninguno de ellos en particular. ¿Se entiende la idea? Pueden hacer así
o pueden hacer así. ¿Se entiende la idea? ¿La repito? Yo sí lo entendí. Emergencia es el surgimiento de un estado o de un fenómeno que es el resultado de la interacción entre los elementos de un sistema, pero que no pueden ser atribuidos a ninguno de ellos en particular. Nosotros, estando aquí reunidos, podemos ser un sistema. En estos momentos no lo somos. Hay una potencialidad de nosotros aquí, los que estamos, no sé, 20, podemos constituir un sistema complejo. Si nos numeramos, no, si comenzamos a interactuar de una manera cada vez más participativa y abierta, donde yo, que tengo el micrófono, me diluyo y ustedes toman la palabra, toman las palabras y empieza a haber una interacción entre todos, se empiezan a dar las condiciones de que conformemos entre todos un sistema complejo. ¿Por qué? Porque estamos interactuando y estamos intercambiando información, ¿verdad? Y pueden surgir temas, hipótesis, cosas que no teníamos pensado. Podía salir una teoría, no sabemos, podía salir cualquier cosa, y eso que salga entre todos es una emergencia. No se la podemos atribuir a nadie, ni a Luis, ni a Pedro, ni a Parta. Es de todos. Eso es una emergencia. Ahora sí, ¿se entendió la idea de emergencia? Bien. Todos los fenómenos complejos son emergentes, todos, absolutamente todos. Esto da al traste la idea de Newton, una idea mecanicista del universo, ¿no? Entonces, debo decir que Newton es uno de los científicos más maravillosos, los que podamos tener. Sin embargo, bueno, la ciencia no había avanzado tanto como ahora, pero Newton decía que comparaba el universo como una maquinaria, una gran maquinaria, y decía, bueno, si conocemos cada una de las partes de manera concienzuda, integra la maquinaria, conocemos la maquinaria. Lástima, Margarito, no. Porque no reconoció que es una emergencia. Emergencia no permite hacer eso, ¿verdad? Está esta visión de conociendo las partes del todo, podemos conocer el todo, podemos tener una idea, pero la emergencia queda de fuera. Por eso hay personas que dicen el todo es más que la suma de las partes, ¿no? ¿Y por qué es así? Pues por las emergencias. Ya me sacaron la tarjeta y voy a la mitad. Pero bueno, cuando estamos en cuestiones de complejidad, el tiempo se vuelve elástico. Bien. Al principio de esta charla nos preguntamos, ¿es la educación parte del problema? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Rápidamente. Voy a mencionar unos problemas así rapidito. Fragmentación de los saberes. Desde la educación básica hasta la universidad nos dan bits, fragmentos de conocimientos, parcelas disciplinarias, materias, son las profesiones, ¿no? Las profesiones están separadas. Esto impide la comprensión de los fenómenos sociales, los fenómenos naturales,
Y sobre todo eso produce entre las personas irresponsabilidad, porque no nos sentimos como parte del problema. ¿De acuerdo? Número 2, estructura napoleónica. A la fragmentación de los saberes en disciplinas, materias, profesiones, ustedes quieran, corresponde una estructura institucional, facultades, centros de investigación separados. En un lugar son las matemáticas, en otras biología, incluso la investigación opera así. Son institutos, son facultades que no tienen contacto. Bueno, esporádicamente, ¿no? A algún investigador, algún profesor se lo ocurre. Déjenme decirles algo, las ciencias sociales son ciencias bastante cerraditas, son muy cerradas, incluso las ciencias naturales son más abiertas. Una ciencia natural que es transdisciplinaria desde ese tiempo es la ecología. La ecología tiene que ver no solamente con biología, tiene que ver con química, con física, tiene que ver con termodinámica, tiene que ver con antropología, con filosofía, con ética. Y las ciencias sociales son muy cerradas. Y en las universidades se tiene el descaro de hablar de transdisciplina. Dios mío, no son cuestiones medias raras. Número 3. Tenemos una educación profesionalizada. La orientación general de la educación es profesionalizante. Incluso desde la primaria, a los niños se les pregunta, bueno, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Y los jóvenes de secundaria ya están en plena formación dejando la niñez y están entre la pubertad, la adolescencia y bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Qué preparatoria? ¿Vas a ser médico? ¿Vas a hacer cosa? Y en preparatoria, por lo menos cuando yo estuve en preparatoria, había una preparatoria, materias para humanidades, otra para las ciencias naturales, para las cuestiones técnicas. Entonces, bueno, no viene por cachitos, ¿no? Entonces, bueno, la educación es profesionalizante. Y déjenme decirles que mejor ahorita vamos a entrar en esto. Y como la educación profesionalizante es profesionalizante, ¿a quién creen que le interese la educación profesional? Las corporaciones. ¿Quiénes son las más interesadas en influir en las políticas educativas? La OCDE, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el BID, la UNESCO, que la teníamos como la madre de todas las instituciones que querían salvar mangos. Fueron las Naciones Unidas las que pervirtieron el concepto incluso de sustentabilidad, inventando ese monstruo, esa cuestión tan absurda del desarrollo sostenible. Esa cuestión de unir lo que no se puede unir, una educación depredadora del ambiente, una agua con aceite. Número 4, cultura empresarial. Sin querer queriendo y sin darnos cuenta, estas universidades tienen una cultura empresarial. Se han insertado conceptos de manera muy exitosa como productividad, competitividad, éxito, excelencia, liderazgo.
Bueno, fíjese que hay facultades que incluso tienen el concepto de visión y misión de las corporaciones, de las empresas. Hace años las universidades, las misiones de las universidades eran unos verdaderos documentos, visiones filosóficas acerca de su futuro, acerca de la ética. Ahora somos, no sé, productoras de conocimiento. ¿Productoras de conocimiento para quiénes? Fíjate bien, esto es muy chistoso, pero les puede dar coraje. Yo me topé en una facultad de cuyo nombre sí me acuerdo, pero no se los digo. Decía lo siguiente, palabras más, palabras menos. Decía más o menos: formar a las generaciones de jóvenes con conocimientos y habilidades que les permitan insertarse exitosamente en el actual proceso de globalización. Vamos, eso cualquier persona lo entiende. Participemos en la gran economía, una economía depredadora. Entonces, bueno, la economía quiere personas productivas, competitivas, obedientes, leales, pero no queridas. Número 5, ya nos vamos más rapidito, antes de que me den una cachetada. Número 5, esto es terrible. Hay profesiones peligrosas. Pueden imaginar que hay profesiones peligrosas. Podría empezar por la propia arquitectura, por ejemplo. O sea, tiene un lado peligroso. El urbanismo, los procesos de urbanización, la economía, por supuesto, el diseño urbano, el concepto de desarrollo, la publicidad. La publicidad es peligrosísima. Vean los textos de Papanek, por ejemplo, alrededor de la publicidad. Incluso hay categorías de cuáles son las profesiones más peligrosas. O sea, hay una práctica que se ejerce, que produce combustibles, aún lo sepamos o no lo sepamos. Y por supuesto, la número 6, educación lineal, programática, determinista, etcétera, etcétera, donde los estudiantes no tienen voz, donde la atención está centrada en el profesor, y como dice Calvo, es la repetición de relaciones preestablecidas y llamadas, ¿no? Incluso ya se tienen las respuestas correctas, ¿no? Vamos a evaluar la capacidad de memoria que tienen los estudiantes, que nos den las respuestas que queremos que nos den. Bueno, afortunadamente estamos hablando de una educación, de la educación convencional, ¿no? Pero no todo es igual. Hay ejemplos extraordinarios de una educación que se va saliendo de lo bacán. Y bueno, eso aspira a lo que podemos llamar la pedagogía de la complejidad. De dar media hora. Pero bueno, media hora para que no sienta feo. Muy bien. Aquí voy a utilizar, para abreviar esto, voy a utilizar el método que está también contemplado en el pensamiento complejo, que consiste en leer un párrafo sí y un párrafo no. Hay otros más sofisticados, puede leer un renglón sí, un renglón no, y combina de todo un poco.
No sé si ustedes estén de acuerdo con la siguiente afirmación. El meollo de la educación, el mero centro, se encuentra en ese acto donde ocurre el intercambio entre la enseñanza y el aprendizaje. Sin ese momento educativo no existe lo demás. No estaríamos aquí. No existirían ni políticas educativas, ni siquiera existirían intereses corporativos en la educación. Ese momento en que alguien que quiere enseñar se reúne con un grupo de personas que quieren aprender, ese es el espacio-tiempo 100, que es lo que nos interesa de la educación. Es lo que da pauta a todo lo demás, ¿no? Es el Big Bang de la educación, ¿no? De ahí está todo lo demás. Es el CONACYT y todas sus políticas. Bien. Ahora viene la pregunta más morrocotuda de todo esto. ¿Cuál es el recurso más valioso que tiene la educación? Tienen 5 segundos para contestar y Uniroyal les desea la mejor de las suertes. Tengan una idea. Los maestros y los alumnos, o sea, los sujetos de la educación. No, damos por descontado que hay personas, seres humanos que intervienen. Hay algo que hay que perder de vista. Y es el recurso más importante. Es este. El encuentro cara a cara. Esencialmente. El encuentro cara a cara y la presencialidad es el recurso más valioso de la educación. Porque hay cosas que no podemos hacer de manera virtual. Sin embargo, hay intereses corporativos que nos venden la idea de que el futuro de la educación es virtual. ¿Por qué lo quieren hacer? Bueno, hagan un ensayo de 2 páginas, nos vemos el lunes y las discutimos. Es más o menos fácil deducir por dónde va la cosa, ¿no? La presencialidad es insustituible. Y hay algo que no permite la virtualidad. Es esto, ¿no? Los procesos emergentes no son posibles. Hay ensayitos, como que se puede, pero no se puede. Y esto no quiere decir que yo esté en contra de la tecnología. La tecnología es un aliado muy poderoso, o puede ser muy poderoso, de la educación presencial, pero jamás de sustituir, ¿no? Ahí es donde surge la pedagogía de la complejidad. CULP. ¿Cómo podemos definir la pedagogía de la complejidad? Podemos resumir de la siguiente manera: un conjunto de estrategias variables que se orientan a la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje aprovecha tanto la complejidad manifiesta como la complejidad potencial del grupo para aprender una realidad compleja donde surja la posibilidad de construir relaciones posibles, de la que nos habla Carlos Calvo. Voy a leer así de manera rápida algunas de las cuestiones básicas de esta de complejidad que se desarrolla en el acto pedagógico. Número 1. Se pasa de un proceso de comunicación centrado en el profesor a uno distribuido, es decir, la participación de todos, la interacción rica entre todos. Aquí hay algo muy interesante. Cuando eso se logra, cada bit
de información importa. Lo que todo el mundo dice importa, mientras sea relevante y pertinente. Y fíjense que sucede un fenómeno muy interesante. Los estudiantes o los participantes se ven animados en el momento en que se dan cuenta que lo que dicen o lo que hacen cambia el entorno del grupo. Es decir, lo que yo acabo de decir, esa idea que parecía ser importancia le dio un nuevo giro a lo que estamos tratando. Una perspectiva nueva, un ángulo nuevo. A lo mejor se dijo algo que parece una tontería, pero que no lo es, pero encontramos una nueva conexión. Es cuando nos damos cuenta que lo que decimos vale la pena decirlo. Bueno, lo que dijimos, el profesor se vuelve en una estratega. Y también, como vamos a ver, es una especie de moderador. Tiene que moderar un poco. ¿Por qué tiene que moderar un poco? Porque hay dos miedos que tenemos los profesores. Uno es a perder el control. El otro es que se vuelva la clase caótica. Son dos miedos, ¿no? Pero no hay problema porque eso es algo que se puede ir regulando. Y es ahí donde el estratega o la estratega también se vuelve en moderadora, ¿no? En ir conduciendo. Y es su experiencia lo que le permite hacer esa conducción. Si bien la complejidad está basada en la diversidad, en esto, cada uno de ustedes tiene una diversidad individual, cada uno de ustedes tiene una historia, conjunto de conocimientos, experiencias, valores, una trayectoria educativa, opiniones, no sé, lo que sea. Eso es lo que se llama la complejidad individual. Y eso es lo que rescatamos a través de esta pedagogía compleja. O sea, las historias de ustedes cuentan, sus visiones cuentan, y eso es lo que tenemos que rescatar. Entonces, la diversidad es muy importante, pero también cuenta la redundancia. ¿Qué es la redundancia? La redundancia es lo que nos une todos. ¿Y cuál es qué es esa cosa que nos reúne? La materia. Si yo doy clases de diseño arquitectónico, lo que reúne a toda la clase es el diseño arquitectónico. A eso venimos, a aprender eso. Pero esa materia no nos impide conectarla con otras cosas. Entonces, tenemos que hacer una doble apertura. Una apertura a conocer la complejidad individual, la otra complejidad que tenemos que construir entre otros, la interrelación, donde surge la emergencia. Cuando empieza a surgir esa emergencia, es cuando podemos hablar ya de comunidad. Menos 5, ¿no? Ya voy. Una cuestión que hay que hacer en esto que llamamos la pedagogía de la educación, es que hay que abordar el problema de la educación. Nosotros, como maestros, como maestras y alumnos, debemos abordar cuáles son los problemas de la educación. ¿Por qué? Porque debemos situarnos en dónde estamos parados. Bueno, es que la educación la patrocinan tales intereses. Bueno, los estudiantes tienen mucho que decir alrededor y no nos enteramos. Entonces, bueno, la educación se vuelve materia de análisis o de discusión o de conversación. La cuestión importante es conectar la materia con otras materias, con todo lo demás.
Eso sirve incluso para abrir el apetito. Cuando digo abrir el apetito, bueno, hablamos de cultura, de arte, lo que sea, y empiezan a surgir intereses. Bien, el encuentro cara a cara significa que acudimos a un intercambio más de tipo conversacional, más fluido. Y si decimos que venimos a intercambiar información, estamos en lo correcto. Sin embargo, la palabra información es muy general, es muy genérica. Podríamos apostar a que lo que venimos aquí, a un salón de clases, es intercambiar narrativas. Hablo de narrativas, no solamente incluyo la narrativa literaria, sino todo tipo de narrativas, incluyendo las teorías científicas. Solo una narrativa. Hablar de problemas es una narrativa. Entonces, no venimos a aprender el dato, venimos a aprender historias, sucesos, ¿no? Que tienen un hilo histórico, ¿no? Todo tiene relación con todas las cosas. Entonces, hablamos casi como de una relación sinfónica, perdón por la palabra. Otra cuestión, ya rápido para terminar, antes de que me den un manotazo, es unir la materia que nos une a todos con los sentidos y las artes. No hay nada que nos impida hablar de música, de pintura, de escultura, de teatro, de películas, de video, de poesía. Incluso vamos a descubrir que entre nuestros estudiantes hay personas que saben mucho de música, que saben de poesía, de literatura, etcétera, y eso es muy rico. Pero lo más importante, lo que podríamos es liberar nuestros sentidos, descolonizarlos de las modas. Entonces, es algo que casi nunca se toca. Podemos abordar algo que podríamos llamar alfabetización sensorial, ¿no? Incluso podríamos escuchar una sinfonía entre todos y todos pueden opinar lo que oyeron. ¿Les gustó o no les gustó? Hemos probado a Shostakovich en sala. No nos ha ido mal, ¿verdad, Jessica? Entonces, bueno, yo creo que ahí la dejaríamos porque ya, aunque no lo vieron, pero ya me dio un pellizco la doctora, con todo respeto. Pues bueno, no me queda más que agradecerles, ¿no? Y entrar, si quieren, en discusión, sino más bien de conversación. Muchas gracias. Agradecemos la interesante participación del doctor y bueno, tenemos tiempo para dos preguntas. Media pregunta. Sí, dos preguntas, sobre todo nos gustaría que fuera de los estudiantes del doctorado, los aprendientes. Maestro. Buenos días, primeramente agradecerle al doctor por la muy interesante charla. Tengo una pregunta que fui formulando mientras lo escuchaba atentamente. ¿Cómo hacer que la pedagogía de la complejidad se instale en la vida cotidiana de las escuelas y sus principios se conviertan en prácticas sociales cotidianas? Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, gracias por su exposición.
por compartir su experiencia. A mí me llama la atención cómo generar un cambio, digámoslo así, real, favorable, pertinente y relevante, cuando de por medio hay gestión escolar, administrativa, planificación educativa y bueno, la rendición de cuentas, la transparencia, y en este momento en el que los sistemas educativos debemos caminar conforme a la nueva reforma educativa, a este mundo complejo, frente a fenómenos no solamente el cambio climático o estos que usted mencionaba como relevantes y del cual me parece interesante porque nos pensamos desde el ser seres humanos, pero también cuando hemos perdido nuestro sentido de pertenecer, nuestro sentido de querer compartir el mundo que yo vivo con el otro cuando hay guerras, etcétera, ¿no? Entonces, el papel que nos toca ante esta complejidad, desde su experiencia, ¿cuál sería la mejor recomendación que usted nos da ahora que estamos aprendiendo y que pues son muchos retos? Caminar juntos es difícil, creo yo. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que hay algo básico. Aquí tengo que remitirme a Edgar Morán. Es un señor que tiene 103 años y ahí está, dándole. Igual quiere decir que todavía tengo esperanza en este mundo antes de alcanzar el equilibrio termodinámico. Les hablaba. Sí, las dos preguntas son complejas y creo que se podrían contestar de un solo trancazo. Yo diría lo siguiente. Cuando hablamos de estratega, estamos hablando de la profesora, del profesor. Y Edgar Morán tiene un principio, que se llama el principio del topo. Este principio recurre pues, a lo que hace el topo, ¿no? Nos dice Edgar Morán, el topo cava sus galerías subterráneas antes de que sea evidente en la superficie. ¿De acuerdo? Y no hay nada que nos impida cambiar el salón de clases. En otras palabras, el salón de clases es de nosotros. Es el tiempo-espacio, donde nosotros tenemos la palabra y tenemos la oportunidad de cambiarlo. No hubo un tiempo prepandémico en el que di clases en una universidad en Veracruz. Eran clases sabatinas de 6 horas, un intermedio para la comida, una universidad privada de lujo. Los mesabancos, vaya, no me daban envidia, mucho mejor que en el lugar donde yo me sentaba en mi casa, en mi estudio. Era una cosa, el revestimiento de los muros, todo. Y una cámara ahí, ¿no? Una cámara ahí. Y la cámara impedía que tomáramos el salón, es decir, ignoro si había sonido, si podían oír lo que yo escuchaba, pero yo muchas ocasiones me dirigía a la cámara. Es decir, no hay nada que nos impida. Y no estoy tratando... Hay algo que no se puede hacer en las relaciones virtuales. Es conspirar. Como dice Carlos Calvo, co-inspirar.
Las dos palabras son bonitas. Es decir, el salón de clases, el aula es de nosotros. Y en ese sentido, pues, depende de nosotros, ¿no? No estoy tratando de alentar el doble juego, o a lo mejor sí. Es decir, una cosa es lo que sucede aquí y es otro lo que se reporta, ¿no? A menos de que lleguemos al extremo, no sé si ustedes leyeron la novela 1984 de George Orwell, ¿no? Se los recomiendo, léanla. Eso sigue siendo vigente en épocas actuales. La novela 1984 fue escrita o publicada en 1948. Nada más hay que invertir la cifra. Y ahí, en cada casa, en cada departamento, había una cámara. La gente, en sus departamentos, sus casas, no sabían en qué momento el Estado estaba conectado a sus casas. O sea, vivían en la incertidumbre. Entonces, es la historia de un personaje donde encuentra en su departamento un lugar donde no lo puede ver la cámara. Entonces, en una esquina, y en esa esquina que no lo puede captar la cámara, hacía algo que estaba prohibidísimo. ¿Qué hacía? Escribía su diario. Bueno, el símil es un poco diferente, pero digo, más o menos utilicen la estrategia del topo. Y bueno, el salón de clases es ustedes. La pedagogía de la complejidad no se puede dar por decreto. No, es imposible. Entonces surge desde abajo, desde iniciativas personales, pero lo personal se puede propagar a los amigos, a los cuates, a los compañeros, a personas distantes, a los que pensamos más o menos igual, nos podemos conectar. Y lo más valioso es hacer redes. Y son redes, pues, conspiradoras o coinspiradoras, ¿no? Es decir, no es esto de que, bueno, a partir del próximo ciclo va a ser pedagogía de la complejidad. Es impensable, ¿no? Entonces, el movimiento desde abajo hacia arriba. Yo traje 2 libros donde expongo esas ideas. Este librito ya es viejito, es de 2006, y vienen otros artículos, así es que se pueden quedar aquí o de una vez en una trivia, en una rifa. Más que sí sería de unos 400 pesos el boleto. Quedarían, y traigo otros 2 libros. No sé si sea pertinente decirlo en estos momentos, pero bueno, se quedarían, ¿no? No sé. Un dato, antes de entrar a lo que siga. Aquí traigo una tablita. Como decía, nuestro planeta Tierra tiene una historia de 4.600 millones de años. Es una cifra que es inconmensurable, no tenemos la menor idea de qué es eso. Si esos 4.600 millones de años los sintetizamos en un año, hacemos que 4.600 millones de años equivalgan a un año. Esto quiere decir
la Tierra se inició el primero de enero, ¿de acuerdo? A las 0 horas. La primera bacteria, o sea, la primera vida en la Tierra, sucedió el 24 de febrero. 24 de febrero. El Homo sapiens apareció media hora antes, medianoche del 31 de diciembre. Los seres humanos, el Homo sapiens, ocupamos apenas 6 milésimas del 1% de esa historia. La revolución industrial tiene 1 segundo y medio. 1 segundo y medio. Es decir, en 1 segundo y medio, historia geológica, estamos acabando a los humanos lo que a la naturaleza le costó 4.600 millones de años. En 1 segundo y medio. Como diría mi abuelita, échense ese trompo en la uña. Que nos deja con muchas interrogantes más, nos las llevamos de tarea. Seguro todas las recomendaciones que nos ha hecho aquí para seguir reflexionando las tomaremos en cuenta. Y bueno, yo creo que a nombre de la universidad lo que sigue es entregarle su reconocimiento de participación y bueno, y otro aplauso para la excelente participación del doctor. Recibe de manos de nuestro coordinador del doctorado, el doctor Óscar Valencia, por su excelente ponencia en el conversatorio Complejidad, Educación y Relaciones Posibles. Doctor Arturo Guillamín Tostado, muchísimas gracias por su participación. El doctor le va a entregar un reconocimiento. Pues realmente agradecerle, estimado doctor Arturo Guillamín Tostado, esta disertación que nos acaba de ofrecer. Realmente es muy difícil llegar a este cierre porque es abrevar de su conocimiento de manera directa y muchos de nosotros nos hemos formado con sus lecturas. Tenemos muchas amistades que hoy nos acompañan, que realmente nos hemos conformado no solamente con su amistad, sino con la sabiduría que nos ha obsequiado en sus escritos. Hay muchas dudas todavía que siguen por ahí latentes y vigentes. Por favor, acepte este reconocimiento y esta firma que otorga la rectora, nuestra rectora, y pues las puertas de la universidad están abiertas. Por favor, ojalá y nos pueda seguir aceptando esta invitación. En fechas próximas inicia la 4ª generación y seguramente podemos invitarlo de nuevo. Muchísimas gracias. No quiero dejar pasar también entregar un reconocimiento a la doctora María Isabel, quien nos acompañó. Voy a hacer lectura del documento. Otorga el presente reconocimiento a la doctora María Isabel López Callejas por su participación como moderadora en el conversatorio Complejidad de Educación y Relaciones Posibles a las y los aprendientes del doctorado en Política y Evaluación Educativa de nuestra institución. Jalapa, Veracruz, de Ignacio de la Llave, 24 de agosto de 2024, y lo firma María del Rosario Pérez Méndez, rectora. Muchísimas gracias. Con esto le agradecemos y damos por concluida esta primera parte del foro.